empecé en este maravilloso mundo de los destilados mexicanos, todo por un accidente de trabajo que tuve. Yo pues estaba en la empresa y pues me caí de 2 pisos, escaleras, y pues estuve en un coma inducido por casi 6 meses. Entonces después, cuando ya despierto, es cuando pues empiezo a recordar qué pasó, y más bien, o sea, qué pasó hace 5 minutos, ¿no? Cuando había pasado ya mucho tiempo. Ya cuando despierto, pues ya me entero de que ya tengo pensión por accidente de trabajo, y empiezo a rehabilitarme, ¿no? A caminar, a hablar, a mover, etcétera. Y descubro que mis sentidos, principalmente el olfato y el gusto, se potencializan mucho más que antes, ¿no? Cuando era antes del accidente, ¿no? Cuando era normal, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces, me doy a la tarea de empezar a dar catas de pulque. Todo porque mi abuelo materno, que es de Huemetla, Jocotitlán, en el Estado de México, es productor de todas sus generaciones de pulque. Y entonces, en mis recuerdos más tiernos, lo que me venía a la mente en ese momento eran olores. Los olores de su tinacal de mi abuelo, ¿no? Y verlo llegar con su mecapal. El mecapal se pone aquí en la frente, un cuero para colgar el cuero de borrego ya curtido, o de puerco, y ahí adentro echaban el pulque. Entonces yo me recuerdo verlo con los cueros llenos, cargándolos, bajándolos de sus burritos, ¿no? O de sus machos, como se les dice. Y llegar también de, pues, vender su pulque entre las poblaciones aledañas, los pueblos. Entonces ese olor de su tinacal a fermentación es el primer recuerdo que tengo, ¿no? De querer entrar a este mundo de la promoción y difusión cultural del pulque. Por supuesto que yo, siendo de la Ciudad de México, mi madre de Toluca, mi padre de la Ciudad de México, yo quiero emprender en esto del pulque. Y toco puertas aquí en la Condesa Roma y se me cerraban. Nadie me abría la puerta para poder dar una cata de pulques, porque mi idea era presentar un pulque de Toluca, uno de Hidalgo y uno de Tlaxcala, y ver las diferencias, porque sí hay muchas diferencias en sabores, en consistencia, etcétera, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de que una cafetería que se llamaba La Provincia, que ya desapareció esa cafetería, vendían café orgánico de Veracruz, de Puebla. Me abrió las puertas y ese día se convocaron 5 personas a escucharme. Y me gustó el cómo hablé, el cómo transmití la memoria pues, de mi familia materna, ¿no? Y después conocí a Adela Fernández, la hija del Indio Fernández, que me abrió la casa de la Fortaleza del Indio Fernández, que está en Coyoacán. Y empecé a hacer mi difusión pues muy modesta en lo que empezaban las redes, ¿no? Te estoy hablando de hace 15 años. Muy modesta en Facebook, entendiendo yo un poco cómo se manejaban, ¿no? Siendo que yo en mi trabajo, pues, estaba yo en el área de sistemas, ¿no? Pero pues con el accidente, pues perdí todo ese conocimiento. Entonces, entro yo a la casa del Indio Fernández, de Adela, y empiezo a montar, ¿no? Los pulques. Me acuerdo que compré 4 vitroleros de 20 litros, 5. Entonces fueron 100 litros, y yo tenía el temor de que no se fuera a mover. No vender, porque la cata incluía el pulque. Entonces empecé a postearlo en las calles aledañas, División del Norte, poner el papel donde iba a haber una cata, ¿no? Panfleto, distribuir un poco también volantes, ¿no? Modestamente. Me acuerdo que la descripción de la historia del pulque, compré bolsas de papel de estraza donde se mete el pan, y a mano, cada uno, 100 hice, a mano, hice el relato del pulque, para que lo envolvieran, se lo llevaran, o se llevaran, porque también invité a una amiga que distribuía mezcales, que todavía no los conocía yo muy bien. Y si le compraban, en esa bolsa metían
como en los lugares donde venden las vinatas. Se me hizo algo padre, ¿no? Y además, pues no tan de desperdicio. Y así, pues yo esperaba que llegaran 20, 50 personas y llegaron 300 personas. O sea, sí, en la primer cata masiva, en la casa de Linde Fernández, Adela, que en paz descanse, creyó en el trabajo. Y pues nada, que invité también a un amigo que tiene un grupo de huapango, de Hidalgo. Esto se volvió una tertulia. Empecé a hablar del pulque, mi papá habló del pulque también. Personas que, mayores, adultos mayores que también conocían esa faena del pulque, se atrevieron a hablar y a compartir las historias. De este mundo el alcohol es de hombres, ¿no? Y sí fue difícil empezar con esta difusión y también como un modus vivendi de trabajo, ¿no? A través del alcohol. Me tocó una vez hace unos 7 años en Oaxaca, el secuestro, ¿no? Junto con una maestra mezcalera, por un grupo de hombres que no la querían. Y después en Michoacán, con otra compañera, la compañera Luz María, de Túcuaro, balazos, ¿no? También por otros grupos de hombres que no la querían. Que hoy, gracias a Dios, ya se han sanado, se han limado las asperezas de desigualdad. Sin embargo, van empujando poco a poco las mujeres, ¿no? Nunca tuve el deseo de tirar la toalla. Al contrario, aferrarme más al camino y lograrlo. En primera, porque soy una mujer con 2 hijas que, como muchas de las mujeres mexicanas y en el mundo, está sola, trabajando por y para ellos, que hoy ya son profesionistas. Gracias al trabajo, gracias, como les digo ellas, cuando ellas me decían, es que huele feo el mezcal, el pulque. Sí, pero gracias a ese olor, a esos sabores, ustedes tuvieron educación. Hay que agradecerle a la planta. Yo le agradezco de todas formas, ¿no? Que hasta, mira, me lo tatuó en el brazo la planta y la diosa del maguey, agradeciendo un poco toda esta oportunidad. Pero no, sí tuve un poco ese deseo de dejarlo y decir, bueno, ¿por qué necesidad tengo de que me cierren las puertas, de que no me escuchen, de que me señalen, de que muchas veces también, por no ser de familia mezcalera, o no ser del estado de Oaxaca, o no ser del estado tal, ¿usted por qué habla del mezcal si su familia no es de aquí, o usted no es de aquí, usted es citadina? Porque incluso un día, me recuerdo muy bien, iba entrando al metro para irme a Casa Azteca, que estaba en la San Rafael, y encuentro unas señoras oaxaqueñas muy hermosas, y yo iba vestida de ismeña. ¿Cómo se atreve usted a ponerse nuestras ropas? ¿Cómo se atreven los citadinos, no? Sentí mucha tristeza, porque también hay mujeres que pues te pueden poner esa desigualdad, no solamente entre hombres, también hay entre mujeres, y también mujeres del sector. O sea, esto va más allá. Entonces tenemos que tener unión, tenemos que tener tolerancia, sí, pero tampoco hay que dejarnos, ¿eh? O sea, yo siempre soy de la idea que sí, con educación, pero poniendo a la gente siempre en su lugar, ¿no? Con conocimiento. Tenía la necesidad, como mujer, como mexicana, de emprender y seguir siendo exitosa, alcanzarlo de alguna forma y poder decirle a otras mujeres y a todos los mexicanos que sí se puede, que se puede colaborar, que se puede difundir la cultura del alcohol desde la forma cultural, como he insistido en toda esta plática, y que tirar la toalla, pues entonces sería parte de un fracaso. Mucha gente dice, es que los fracasos te hacen más fuerte. No. O sea, los fracasos pegan y te pueden hundir, te pueden matar. Puedes llegar a sumirte en la depresión absoluta. Y entonces yo no iba a permitir eso. Así es que agradezco las fuerzas que tuve a través de mi familia y de las mujeres y de hombres también que me dieron la voluntad de hacerlo. Yo les recomendaría a los empresarios o a los entusiastas emprendedores que quieren invertir su dinero, sus esfuerzos en los destilados mexicanos, ya sea mezcal, tequila, sotol, bacanora, raicilla,
destilados de pulque, charanda, rones, en que primero investiguen el mercado. ¿Cómo se mueven estos destilados? ¿Cómo fluctúa? ¿No? ¿Cómo están en los Estados Unidos? ¿A dónde se quieren dirigir? ¿Cuánto quieren producir? ¿Con quién hay que producirlo? No producirlo con alguien que les maquila a 20, sino agarrar siempre a un productor huérfano que no tenga una marca establecida, sino que lo enseñen a ser un empresario, a ese indígena, a ese campesino, porque ellos son empresarios en potencia, pero no lo saben. Entonces, el empresario de la ciudad, que tiene todo este know-how, como dicen ahora, este conocimiento, les enseñen ese camino de emprender y los conviertan en los empresarios del destilado mexicano y que se agarren de la mano y que los hagan socios de negocios, para que los dos jalen a la par y no se abusen uno y otro, sabiendo que si se abusan van a perder dentro de esa constitución de sociedad, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo a las mujeres, a los jóvenes también, ¿no? Que se aboquen a estudiar bien la materia prima y después los procesos, la cultura, las tradiciones, ¿no? El sincretismo que tiene, porque este país, como decía André Breton, es surrealista y puedes encontrar muchísimos paisajes a través de ellos, ¿no? Que hoy yo he descubierto que con cierto agave te curas ciertas afecciones menores, y yo tenía duda, dije, no, esto no es cierto. Y preguntando a muchos productores llegamos a la misma conclusión. Entonces eso es parte de la investigación, ¿no? Y alentarlas en conseguir 100% sus objetivos paso a paso. México y los mexicanos somos grandes porque valoramos la tierra que pisamos.